excelente. A ver. Sí, tuve algún temita ahí con el trabajo, pero ya estamos. Bien. Bueno, somos poquitos hoy, cinco nada más. A ver. Uno, Adrián, Fede, Fran y Paula. Ah, gracias. Ahí va. Sí, igual tengo pegado un papel ahí. Ahí va. Ahora sí. Es la gran Mark Zuckerberg. Zuckerberg. No sé si vieron alguna vez en la película que tiene un papelito ahí. Sí, porque hay algunas aplicaciones que arrancan y ya te prenden la cámara, entonces nada, es como muy, muy invasivo. Sí, bien. Bueno, ¿cómo anduvieron? ¿Bien? ¿Cómo anda ese juego? Ahí veo que algunos ya subieron, a ver, les voy a compartir pantalla. Eh, Ahí está, y se van sumando más. Ya vamos, somos 8. A ver, pantalla completa. Hola, buenísimo, ya somos 10. A ver, Buenas, buenas, ¿qué buenas. tal? Muy bien, excelente. Bueno, a ver, entonces, ¿qué les quería mostrar? En principio vayan agregando, no sé si vieron eh, eh, pseudo Excel en Google Drive, donde están todos los nombres, después están los grupos y la fecha de presentación. Y acá hay algunos que ya me pusieron el link a GitHub. Entonces, traten de ir completando esto, ¿no? Ponerle, bueno, ya no falta tanto, faltan 2 semanas nada más. Hay un grupo que presenta el 4 de diciembre. Así que la próxima semana presentan Adrián y Yamila. Eh, y después creo que la otra mayoría el 11, ¿no? Ahí vamos a tener un montón. A ver si están. ¿Quiénes están? Sí. Eh, Ustedes, los Avengers, ¿cuándo presentan? El 4, el 11 también, ¿no? El 11. Entonces les pongo, voy poniendo, así ya vamos adelantando, el 11 y el 11. Después, eh, después no hay más nadie acá. Joaquín Nicolás y Torres Germán Daniel no están acá, ¿no? ¿O sí? No, no. Para ver si presentan el... Bien, y después Álvarez García, Lara y Cristian. A ver. Ah, Lara no está Lara todavía. No. Bueno, así que traten de llenar esto, o sea, de poner el link de GitHub y la fecha. Y el nombre del juego, ¿no? Si estamos en eso, el tema es que estábamos viendo lo de Git. Ah, está bien. Buenísimo. En un momento nos dio un error. Ah, bueno, vayan, si tienen igual problemas, también pónganlo en el foro, porque ahí hay gente súper experimentada en Git, o sea, de errores. Así, si yo no lo llego a ver, lo ve otro y les puede responder al toque. Sí. Bueno, bien. Había... ¿Hay alguien que quiera mostrar algún avance de juego? O sea, que esté todavía batallando o no, o prefieren guardárselo o algún problema que hayan tenido. eh, Así lo vemos entre todos. Yo tengo algo más o menos para mostrarles. O sea, bueno, en el poco tiempo que tuve hice una pavada, ¿no? Como para que tengan algún otro ejemplo. Pero si alguien tiene algún problema o cosas que quiera comentar, this is the moment. Yo tengo una duda sobre las especificaciones. Ah, bien, dale. Dos temas en realidad. Uno es, ahí habla de excepciones y nosotros lo que hicimos con Yamila, el tratamiento de excepciones, es mostrar un mensaje en la consola de qué es lo que está pasando y imprimir el stack trace, o sea, lanzar
una runtime exception. bien. Eso es lo que hicimos para tratar las excepciones. Ah, está bien. Sí. ¿O querés que hagamos algo más profundo? Y cuando sucede alguna excepción en el juego, ¿qué pasa? No dice nada, ¿no? Por ahora. En realidad, por el tipo de juego que es y con las especificaciones que nos diste, las únicas posibles excepciones que pueden aparecer son o cuando manipulas archivos de sonido o cuando en el thread que hace el ciclo del juego, si hay una interrupción. Ah, Esas dos claro. únicas excepciones pueden Entonces está estar. perfecto. Entonces, Sí, el tratamiento es muy, casi que no se puede hacer nada. ¿Para qué voy a lanzar la excepción más arriba en el código? Si lo ideal es tratarla en el lugar donde se produjo la excepción, informar y seguir y, adelante. y tratar de resolver si Per- se puede. Si sí, no, no tiene ya sentido. no hay más nada Sí, que está hacer. perfecto. No, está perfecto lo que decís. O sea, yo diría que lo hagan así, que cuando tengan esas excepciones le impriman el stack trace como lo están haciendo. Porque es verdad, no pueden hacer nada para recuperarse de la excepción, tipo, así que por ahora, y además como es no lo quiero complejizar demasiado, me parece que está perfecto. Yo estuve de curioso viendo su juego, está bastante bueno. Ya estuve bajando. Y la otra Sí. duda es, vos hablás de no hacer comentarios innecesarios. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo, pero nosotros lo que hicimos, eliminamos todos los comentarios de Javadoc y como el código está prácticamente autocomentado en los nombres de los métodos y esas cosas, casi no tenemos Ah, comentarios. ¿O vos querés que comentemos no, detalladamente? está bien así. Lo único que si usan, por ejemplo, algún método, eso quizás podría estar, por ejemplo, hay uno que tienen, creo que dx, ¿no? GetDX, getDY. Quizás en vez de Sí, poner DX, DY, yo pondría, no sé, o sea, otra cosa especificando mejor qué es eso. Como para si otra persona lo lee, diga, ah, esta es, no sé, el delta, no sé, o sea, algo que sea más explícito. En algunos nombres de variable y algunos métodos, como quizás no comentar, como bien hiciste, pero cambiar algunos nombres de métodos para que el que lo ve por primera vez lo pueda entender. Eso. Sí, sí, ok, eso estaría. ok. Listo. Pero excelente, sí, lo de no comentar, así no. Porque algo de los comentarios que yo les dije es que quizás tienden a. Como no hay nada que los verifique, o sea, no van a haber herramientas automáticas en el futuro que verifiquen los comentarios, tienden a desactualizarse y a veces quedan comentarios viejos que no tienen nada que ver con el código que uno está viendo. Entonces, como que es contraproducente, ¿no? Ver un comentario que dice, este método hace esto, y después lo ves y hace otra cosa. Entonces, no tiene sentido. Así que perfecto, muy bueno. Después, bueno, no me quiero, voy a dejar que lo presenten, así les hago las preguntas. Tenía unas preguntas porque me pareció muy interesante el juego que hicieron, así lo estuve viendo un poquito. Y nada, me gustó mucho lo de, no quiero spoilear, pero me gustó mucho el concepto de gravedad que le agregaron. O sea, como que hay cosas que tienen gravedad y eso me gustó un montón. O sea, de cómo si, sí, Pura física, claro, sí, pura como simular, me encanta eso de simular el ambiente real, porque después eso no solamente lo puedes usar para juegos, eso es lo importante. O sea, no estamos haciendo un juego nada más, porque si vos lográs simular el ambiente de real, después esto lo podés usar en simulaciones, no sé, de cualquier tipo de cosa, o sea, simulaciones físicas de presión atmosférica, de esto, de lo otro, y eso es re valioso, y hay un montón de empresas industriales que les reinteresa. Yo les tengo un compañero, bueno, compañero no, es el hermano de un amigo del secundario que trabaja en Techint, y él hace simulaciones trabaja, o sea, hace diseños de caños de petróleo. Entonces, el trabajo de él es hacer simulaciones en computadora de los caños de petróleo para ver cuánto se banca de presión
a distintas profundidades y qué materiales son los más óptimos para determinadas circunstancias. Y eso lo hace todo con computadora. O sea, en vez de gastar un montón de plata probando con el caño real que se rompa y se derrama un montón de petróleo, hacen 20 millones de simulaciones en computadoras hasta que se sacan la duda y listo, van con la posta. Incluso para simular también, eh, por ejemplo, hay un juego reconocido de aterrizaje lunar donde ese está bueno ese juego también, que no sé si alguno lo vio, que uno controla como los impulsores de ignición y tiene que aterrizar en la luna. Y bueno, eso es muy parecido a lo que habrán tenido que hacer en el Apolo, en la misión Apolo para aterrizar ¿cómo es? La especie de navecita. Sí, El hilo. claro. Así que esto que están haciendo, como que trasciende un poco, o sea, me parece que va a trascender un poco lo que puedan hacer. Y después otra cosa, yo tuve una materia en la universidad que se llamaba simulación, que hay un montón de técnicas para simular. Por ejemplo, simular la carga máxima de una represa o simular la cantidad de voltaje de una red o simular de todo. O sea, así que esto creo que le va a servir como base para más allá de, o sea, muy posiblemente vayan a ser sistemas del tipo, no sé, de estos de internet, ¿no? Que un carrito de compras o mover datos acá para allá, pero bueno, quizás algunos vayan a hacer cosas más relacionadas con la física o la química, así que bueno, esto es un mundo infinito de posibilidades. O sea, no está encapsulado a ser los sistemas típicos que conocemos. El sistema típico del chino que cobra que cobra el famoso ABM, así que o la página web, así que es mucho más amplio. Bueno, buenísimo. Bien, gracias por las preguntas, muy buenas. Después, ¿alguno más que tenga alguna pregunta o más o menos quiera compartir qué juego va a ser, con qué problemas se está encontrando, eso? Ah, Yo, profe. excelente, dale, Fede. Te digo porque, bueno, Paula creo que se tenía que ir, entonces prefiero que esté ella también. La profe. Yo o nosotros, o por lo menos yo, tengo un problema en el juego que es que la ventana no se me abre en el medio de la pantalla, se me abre a un costado abajo Ajá, y la tengo que arrastrar, a pesar de que le puse el pedazo de código ese, va, que ya estaba en realidad, me sigue apareciendo abajo a la bien. derecha. ¿Y eso te pasa a Y vos hasta o le pasa también que a Paula? a mi hermano sé que le pasa también. Sí, sí, a mí me Ah, pasa les también. pasa a todos. A nosotros también nos pasa. Ah, miren. Perdón, y nosotros le pusimos una imagen de fondo, este, que hasta que no muevo la ventana, esa imagen no me carga. Ah, interesante. Hagan una cosa, porque como a veces es medio complicado ver el problema en el aire, traten de subirlo, ¿Le sí, puse el link? traten de Lo tengo subirlo pegado a acá. Git, pongan en el Git, ya lo tienen ahí. Por, Ya decimos como 30 comics. buenísimo. Hagamos una cosa, suba, pónganlo acá en ya lo pasaste, lo voy a poner ahora, así ya vamos optimizando el tiempo. Y yo lo voy a ver en detalle porque es medio tricky a veces el tema. O sea, debe haber algún parámetro que se le puede pasar que te arregla las dos cosas. Te arregla lo de la imagen de fondo y te arregla el otro tema. A ver, espera que los tengo acá. Ustedes son los Future Aperture Depths. Ahí va. Lo mismo. Excelente. Bueno, voy a hacer eso. Yo el fin de semana le voy a dar una mirada a ver si me pasa lo mismo en principio. Y si hay un flag extra como para... una pregunta. Todos ustedes tienen Windows, ¿no? Ah, está Sí. bien. Sí. Pues yo tengo este Ubuntu, el Linux, y quizás se comporta de distintas formas. O sea, quizás hay un flag más para que en Windows lo tome. Así que lo voy a dar una mirada el fin de y les comento. Y más allá de eso, o sea, supóngase que eso no lo llegamos a solucionar y hay que moverlo para que funcione. Eh, con lo demás, la lógica, ¿tienen algún problema o más o menos van bien encaminados?
Y no, estos días estuvimos ahí tocando un poco, agregando cosas. Y hay cosas que se nos van ocurriendo a medida que lo vamos haciendo. Perfecto. Este, pero sí, todavía hay que limpiar el código y hacer un par de cosas más. Ah, excelente. Pero, pero como tenemos un poco más de tiempo y ya no nos quedan muchas más cosas por hacer, seguramente ya los últimos días ya dediquemos a limpiar el código y todo y bueno, a presentarlo. Excelente, buenísimo. Bien. Después en general les quería preguntar, esto del juego, ¿les pareció que es o sea, les puso un objetivo muy difícil o más o menos como que lo ven, eh, o sea, o sea, lo ven alcanzable, ¿no? Porque a veces uno pone objetivos. Pues el año pasado me fue bien con esto del juego. No sé si es demasiado o más o menos con lo que vimos en clase y todo es llegable. O sea, más allá del juego de cada uno. Eso le quería preguntar. Y para mí, la parte de gráficos, la última parte fue como la más complicada. Bueno, como te había comentado Claro, en ese mail que te mandé. Este, o sea, es como que fue todo muy de golpe y por lo menos esa parte. Después lo que es objetos y esas cosas, para mí estuvo bien, claro, sí. pero creo que cada uno lo lleva distinto. Sí, es como que la otra vez estaba leyendo que a veces cuando uno lee esto, bueno, fue un comentario de uno preguntó por qué los libros de, o sea, para que será Facundo, a ver si a medida que van entrando me fijo si hay alguno que tengo que preguntarle. Sí, Rodríguez Facundo. Sí, Qué cagada me mandé, profe. no, te quería preguntar que vos no tenés grupo y tampoco tenés fecha de presentación. ¿Cómo? No tengo ninguna de las dos porque carezco de tiempo y los chicos se han ofrecido amablemente también a decirme si quiero entrar en su grupo, todo, pero como no puedo colaborar y no puedo hacer algo Claro, productivo, por mi escasez de tiempo, no quiero arrastrar a nadie primero a que yo no haga nada, no pueda colaborar en su totalidad. Y la segunda, que apenas pueda, haré algo, tal vez lo hago rápido y se lo presento, tal vez de un día para el otro, claro, o antes de la segunda semana de diciembre espero tener tiempo, pero no le puedo claro. asegurar nada. Más que nada por lo que es Sí. mi trabajo y Te todo, o pongo sea, entonces no en principio me mata. por decir algo, el 11 de diciembre y un nombre de grupo que nunca nombre. Bueno, este chico me parece que ya me dijo que no. A ver, creo que me dijo que no le iba a cruzar el año que viene. Y de vole Nicolás no sé nada, a ver, no está tampoco por acá. De nombre de grupo, de última ponga Ahí NN está. y después veo Ahí está, buenísimo. si llego a colaborar con alguno de los chicos o llego a presentar algo yo solo, pero algo va a haber. Perfecto. Y después me queda, a ver, está... Ah, no, García Lara todavía no vino por acá. No ha venido. Y tampoco está Cristian Álvarez. Cristian no. Bueno, bueno, voy completando. Y Joaquín tampoco. A ver, no. Bueno, así que igual coméntenle que la fecha límite para todos es el 11. O sea, porque ya después tengo que presentar las planillas. O sea, ese mismo día tengo que presentar las planillas, etcétera. Así que es el último día para presentar. Voy a poner acá interrogación. Bueno, buenísimo. Bueno, les comentaba que había un post de que todos los libros de programación son muy parecidos, como que empiezan súper fácil y a la mitad del libro se produce un gap en donde se produce como una especie de salto de complicación, pero exponencial. O sea que viene todo bien el libro, viene todo fácil, fácil, o sea, entendí, y de pronto se recomplica. Entonces tratan de explicar por qué pasa eso, ¿no? Que creo que nos pasó en el primer cuatrimestre. Me parece que varios habían tenido el problema de que o sea, que venían bastante bien y después yo, en la parte de matrices y funciones ahí como que se les complicó. Me parece como que fue medio brusco el salto. Y en este cuatrimestre me parece que pasó algo parecido en la parte o sea, esta parte, veníamos bien con objetos y esto del juego, como me parece que fue un salto
un poco más brusco, ¿no? Eh, Sí, profe. Muy pretencioso, me parece. sí, pero igual yo estoy confiado, que lo van a lograr. Sí, sí, Profe, nosotras de Origin Master elegimos hacer un sí, Pac-Man. Y bueno, nada, arrancamos con un... No sabemos hacer la matriz, en realidad. Estamos probando. Podemos todavía dar un volantazo y cambiar de juego en caso de que sí, no, de que se nos complique demasiado, porque creo que fuimos nosotras también medio ambiciosas con el tema. claro. Los que les iba a proponer, quizás se les complica hacer el Pac-Man que tenga colisiones, ¿no? A ver, denme un toque que atiendo el teléfono. Listo, era alguien que no dejó mensaje, así que no sé, no era importante. Bueno, los que... Sí, Abrimos el panel, tenemos la pelotita, choca con las 4 paredes, eh, hasta bien, ahí lo que yo llegó. les iba a proponer, si no llegan se les complica mucho con el tema de la matriz para que choque, podrían llegar a hacer una especie de Pac-Man que no tenga paredes, o sea que muevan la pelotita por la pantalla, que vaya comiendo cositas y que haya cosas que te persigan también por la pantalla y eso sería perfectamente válido, o sea, si se ven que se les complica mucho con el tema de la, de las colisiones. Eh, A nosotros nos pasó algo así parecido. Nosotros íbamos a hacer una especie de, como de Frogger, este, pero bueno, se nos empezó a complicar y lo empezamos a modificar todo el claro, código, este, y toda la idea del juego y toda. Bueno, después si en algún momento lo abrís, te puedo comentar más, pero sí, nos pasó que eso, que tuvimos que modificar un montón el tema de qué hacía cada cosa. sí, entiendo. Igual está bueno porque esto mismo que les pasa ahora, le va a pasar en su carrera, o sea, van a tener cierta idea y después cuando la vayan a implementar se van a encontrar con un montón de problemas y a veces pasa que uno empieza a seguir un camino, ¿no? Sigue el camino, sigue, sigue y se encuentra con una pared y dice, no puede ser, ¿por qué pasa esto? Y trata de sortearla de una forma, no puede, de otra no puede, de otra no puede y la única forma que queda es desandar el camino y probar otra alternativa completamente distinta. Pasa mucho cuando uno elige cierta librería. Me pasó justamente en la semana. Esto es medio técnico lo que voy a contar, pero les va a servir. Hay algo que está bueno evitar, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es transferir datos. O sea, se transfieren datos de un cliente a otro cliente. Entonces, en un punto no está bueno y a veces esos datos son muy grandes, ¿no? Entonces no está bueno cargar todo eso en memoria. O sea, cargar en memoria quiere decir que vos, no sé, haces una lectura de un archivo, por decir algo, lo cargas en memoria y después eso lo mandás a un sitio web, ¿no? Lo subís a un sitio web vía un post, ¿no? O sea, no sé si conocen, pero lo subís o sea, vos lees un archivo, por decir algo, lo armás y lo mandás vía, haces una conexión y lo mandás, Si vía claro, sí, get, decide, sí, no digo, en vez de get, claro, vía vía post. post, pero ¿qué pasa? A veces, todo bien con eso, pero a veces hay un problema en las especificaciones y no te dicen que lo que vas a mandar no son megas, son gigas, o sea, o a veces el cliente dice, bueno, ahora voy a mandar un giga, total, estos me dijeron que funciona, y ahí se rompe todo porque no puedes levantar varios gigas en memoria de una aplicación Java, por decir algo así. Entonces lo que se hace es bufferear. Bufferear es que vos a medida que vas leyendo el archivo, vas mandando al sitio web y al post. Entonces es como haces un pasamanos. Entonces me pasó que yo elegí una librería, bueno, no sé si alguien conoce JSON, el formato JSON, que es un formato para expresar, es eh, como un formato para, ¿saben, Sí, no? sabemos, Sí, profe, hicimos es como parecido al XML, ¿no? Es como una especie de lenguaje, o lenguaje, no, por decir algo, que para
expresar información. Descripción de Exacto, objetos. sí. Nos hicimos expertos. ¿En qué materia vieron JSON? Ah, En bien taller. ahí. Sí. Bueno, entonces lo que me pasó en la semana fue que había un código que generaba un JSON, ¿no? O sea, recibía del cliente ciertos datos y después generaba un JSON o NJSONs y los mandaba vía un post a un endpoint, ¿no? Que recibía esos JSON que eran como eventos. Pero ¿qué pasa? El cliente empezó a mandar en un campo de JSON detalles, cosas cada vez más grandes, tipo mega, o sea, mandó cosas gigantes. Entonces la aplicación empezaba a fallar. Entonces la única forma era, en vez de generar el JSON todo de una en memoria, generarlo buffereado. O sea, a medida que genero el JSON, lo voy mandando va haciendo el post a esta URL, ¿no? Entonces la librería que estaba usando, que se llamaba Jackson, me pasó que no tenía implementado justamente esa funcionalidad. Entonces el tema de agregarla y el desarrollador no pensó que yo podría querer llegar a implementar eso. Entonces como que me la rehizo difícil. O sea, muchas de las clases las puso como final. Entonces cuando pone la clase final yo no la podía extender. O muchos métodos, muchos atributos los puso privados en vez de protected. Entonces yo no los podía tener acceso. O sea, no podía extender las clases y le tuve que encontrar la vuelta, me costó hasta que le encontrás la vuelta. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que a veces van a decir, esto lo hago así, y después justo la librería que están usando no tiene eso y tampoco lo pueden agregar y se las tienen que ingeniar por otro lado o cambiar de librería. Entonces les va a pasar varias veces que tienen una librería, no tiene eso, tampoco se puede agregar y ahí van a tener que ingeniárselas, que es como quizás les va a pasar con el juego, quizás. En esto le va a pasar un poco menos. Pero les va a pasar eso de que van por un camino y hay una pared y decís, pero yo venía tan bien, y encima dije que iba a terminar mañana y ahora no puedo terminar mañana porque me encontré con esta pared. Así que bueno, eh, eso no. Bueno, por eso quería avisar que por ahí pegamos un volantazo Claro, y cambiamos. Si cambiamos, no te dale. vamos a avisar. Bien, bien ahí. Después, bueno, les quería. Sí, sí, Igual, decime. que lo vamos a Dale, avisar igual. perfecto. Eh, bueno, si quiere ahora seguimos con las preguntas, pero les quiero mostrar algo que hice. Esto es una pavada, ¿no? Pero quizás ya lo tenían en cuenta. Hice un... Sí, Profe, dale. discúlpame, te quiero hacer una pregunta de tipo administrativa que le puede servir a otros compañeros que no están ahora en la clase, pero quizás les pueda servir porque yo Sí. estuve hablando. ¿Te la puedo hacer más tarde, así no te interrumpo? Sí, O no, si ahora, no quieres sé. hacela ahora. A ver, para vos sos para... Bueno, te cuento. Yo a soy ver María si te tengo Isayaga. acá para preguntarte cosas. Sí, en el grupo de Anonymous. Ah, 13. Anonymous. Me tienen que pasar. ¡Ay, el 3! Bueno, no importa. No, Sí, te hago dale. la pregunta primero. Mira, yo vengo atrasada con la entrega de los trabajos de Brooksy. Los estoy haciendo, los voy procesando en mi cabeza, pensando y voy haciendo. Me hiciste un comentario, te contesté, bueno, lo estoy haciendo. Yo creo que llego para Sí, la semana que viene. Pero ¿qué pasa? Hoy me avisaron que conseguí un trabajo, no en sistemas, sino en otra, nada, es otra cosa, es tipo call center. Bueno. Y la verdad que yo acepté porque lo necesitaba. Entonces se me complica más todavía con el tema del juego. ¿Por qué te digo esto? Porque existe, no es seguro, pero existe la posibilidad de que, bueno, que me baje del juego. Igual con mi grupo yo ya hablé, lo que me comprometí a hacer lo voy a hacer, pero el tema es el siguiente. Mi pregunta es, si yo presento antes del 4 o hasta el 4 de diciembre todos los trabajos prácticos de Browsy, ¿la cursada queda regularizada o necesitas que rinda un examen? O sea, ¿cómo seguiría si yo no diera el no, juego? sí. Y te pregunto esto La, también porque hay otros compañeros que me dijeron que se iban a bajar, entonces aproveché y pregunto claro, para sí. todos. La idea sería la siguiente, o sea, con la entrega de los TPs de Browsy, yo los que les puedo, o sea, si tienen todos los TPs para la fecha esta que es el 11, yo lo que les puedo hacer es regularizar la materia. O sea, sí, con Y la por entrega. ejemplo, Igualmente, sí.
Sí, Una pregunta, si regularizo, por ejemplo, tendría que dar, por ejemplo, un final en marzo, si abre en fecha o claro, en febrero, sí. no sé, cuando abra Como el última calendario. opción, los que ven que no llegan, y no llegan y no llegan, o sea, lo que les aconsejo es que los que pueden llegar lo presenten porque después Que lleguen, sí. uno dice, ah, tengo Se recomplica, sí. tengo todos estos 3 meses. Y después en los 3 meses, sí. No, es Claro, mentira, no, está. claro. Sí, yo ya sé cómo decir que vos decís, tengo 3 meses y después Claro, no y haces después nada, se porque les haces otra cosa. recomplica No, como sí, ver, y después la sí. dejan y la terminan, no lo terminan haciendo. Así que los que puedan, eh, les voy a decir, hace mucho, les voy a contar una anécdota. Nati, que es mi esposa, tiene, la madre es como muy así, muy estricta, ¿no? Entonces, en un momento, ella estaba estudiando acá en Capital, ella es de Entre Ríos. Entonces, habló con la madre y ella le contó, no, sí, estoy a full con la materia, con las carreras, ella estudia abogacía, ¿no? Estoy a full con la carrera y después estoy con el trabajo, esto y lo otro. Y la madre le dice, matate, Natalia, lo único que te pido es que te mates, ¿viste? Matate en el sentido de que estudiá, pero Sí, fuerte, que se sí, sí, tenía que, sí. pobre, tenía que pegarse un tiro. Así que lo que les digo es eso, traten de, o sea, parece un esfuerzo grande, pero tampoco tienen que hacer todos los juegos. Lo que tienen que lograr es participar, tienen que lograr dos cosas, o sea, participar de manera que el resto del equipo no sienta que, che, este no hizo nada y la verdad que... Y después segundo, que yo les Sí, voy a hacer una pregunta a cada uno para ver si sí. entienden todo el juego. Entonces, ahí si no me saben responder una o dos preguntas, es como que va a decir, le voy a decir, bueno, venite la vez que viene. Como que me interesa eso, que hayan participado y cada uno conozca todo el juego. Y la pregunta va a ser muy pava. Le voy a decir, por ejemplo, no sé, si tiene una pelotita, les diría, ¿cómo haces para que la pelotita sea más grande? Cosas así de código. Entonces, Sí, con conocer el sí, sí. juego y haber participado un poco, ya para mí alcanza. O sea, voy a ver más o menos después para la nota de cada uno. Va a ser una sumatoria de cosas, o sea, va a ser el tema de cómo fueron con los TPs y cómo es el juego y más o menos yo me voy a dar cuenta de la participación que tuvo cada uno en el juego, así que va a ser una suma de cosas las notas. Pero bueno, les aconsejo que traten de llegar, no queda tanto, pero bueno, un último esfuerzo quizás les salva que después no la tengan que ver, no sé, más adelante, ¿no? Sí. Sí, sí, en febrero o marzo, cuando el calendario de la ciudad Claro, sí, disponga, no sé qué. exacto. Claro, Así que bueno, está bien. los que vean que no llegan ni a palos tienen la posibilidad de dar el final más adelante y pueden regularizar ahora, pero bueno, yo les aconsejo que no la dejen, que traten de cerrarla ahora, ¿no? La materia. Sí. Sí, sí, eso es lo mejor. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, profe, porque así le comunico a un par de compañeros que Sí, estaban, con los que hablé hoy, que estaban interesados claro. por eso también. Después, bueno, me voy Bárbaro. a fijar o sea, el tema de los TPs de Browse, yo me estoy fijando que, o sea, que no hagan eso o sea, traten de hacerlos ustedes, o sea, no tomen como, che, bueno, pasame el TP, porque como que me doy cuenta, así que traten de hacerlos ustedes y, ¿cómo se llama? Y nada, hacerme las preguntas que requieran. Más que nada para que les sirva Ok. también a ustedes, ¿no? Sí. Excelente. Sí, sí. Bueno, bien la pregunta administrativa. Bueno, bueno, les quería mostrar, esto es una pavada en realidad, es como el ejemplo... Sí, dale Profe, Fede. una- eh, respecto al tema de la nota individual de cada uno, este, va a depender, por ejemplo, de los Eh, perdón, de volumen decime. que hace cada Y yo uno, voy a ver que va a hacer cada varios, o uno. sea, sí, voy a ver commits que hayan hecho, como para ver, o sea, si, no sé, hay un grupo y hubo alguien que no hizo ningún commit, voy a decir, bueno, está medio raro. Entonces, eh, Que, por sí, ejemplo, ya, si abrís sí, el mío, este, vas a ver que hay commits que hizo Paula y que bien. hice yo. O, está también mi hermano que no sé qué problema tuvo con la compu, que no sé qué problema tenía con el Git, qué sé yo, que anduvo haciendo commit en mi Ah, compu, está digamos. bien.
Bueno, sí. Y ahora no me Sí, en acuerdo ese cuál es caso, o sea, va a ser pero como una suma, ¿no? Voy a ver los commits y si veo algún caso de que no hay ningún commit o cosas medio raras, le voy a hacer más preguntas, tipo, bueno, a esa persona, che, ¿cómo harías para esto? ¿Cómo harías para esto otro? En el caso de que quisieras hacer esto, ¿cómo harías? Etcétera. Sí, claro. Bueno, listo. excelente. Eso es. Bueno, bien. ¿Qué les quería? Ah, les quería mostrar esto, a ver. Em, bueno, yo les había comentado la vez pasada que a veces una forma fácil de hacer código es bajarse un ejemplo de alguien y achurarlo. Achurarlo es como agarrar, sacarle todo lo que no me sirve y agregarle lo que a mí me sirve. Entonces es lo que hice con este juego que le puse juego perseguidor. Esto es una super pavada, ¿no? O sea, ahora que están más avanzados se van a cagar de la risa algunos, pero les quería mostrar que yo agarré el juego de la paleta y en base al juego de la paleta hice una especie de demostración de una pelotita que sigue a otra pelotita. O sea, por las dudas si le sirve para las cosas que estén haciendo. Entonces, a ver si lo arranco. Es súper simple, ¿no? Pero como dije, que de qué forma los puedo ayudar, se me ocurrió esta. A ver. ¿Ven? Ahí ven esta pelotita roja que me sigue la azul, ¿no? O sea, yo me voy moviendo. Esto quizás les pueda ayudar para el Pac-Man este que están haciendo. Sí, entonces ahí, bueno, cuando me encuentran no pasa nada, ¿no? Pero entonces yo lo hice porque pareció que estaba bueno cómo hacer para que otra pelotita me siga, pero más lento, ¿no? O sea, entonces bueno, si quieren les muestro a ver cómo hice. Hay millones de formas de hacerlo, ¿no? Esta es la forma que se me ocurrió hoy, que hoy agarré lo hice, tenía un ratito. Entonces, fíjense que lo que hice fue agarrar, primero agarré el juego de la paleta, lo copié y después le saqué todo lo que a mí no necesitaba. Entonces fíjense que eh, le saqué casi todo, le saqué el puntaje, el sonido, de todo le saqué. Y quedó solamente esto, el arrancar juego, el elemento básico, y acá apareció una nueva clase que es enemigo. Y después la paleta se transformó en jugador. Y después, como siempre, ¿no? En juego, me quedó, ahora al achurarlo de esta forma me quedó re chiquito. Me quedaron 135 líneas. Pero bueno, las diferencias con el juego de la paleta son estas, por ejemplo, que como yo muevo la pelota para todos lados, necesito verificar por todas las teclas. La de arriba, la de la izquierda, perdón, la de la derecha, la de la izquierda, la de arriba y la de abajo. Y cambiar la velocidad. Ese es uno de los cambios. Y después, otro de los cambios fue que cuando inicializo el juego, voy a tener dos elementos. Voy a tener un jugador y un enemigo nada más. Y después es todo lo mismo. Es el actualizar juego, el dibujar juego y el esperar. Y el actualizar juego lo que tiene es mueve el jugador y el enemigo y verifica el estado del ambiente. En este método verificar estado del ambiente hice la parte de que uno siga al otro, ¿no? O sea, acá tengo el enemigo, fíjense esto, ¿no? Si el enemigo, la posición del enemigo es menor que la del jugador, entonces al enemigo ponerle velocidad X en 1, ¿sí? Porque para que vaya a esa dirección. De lo contrario, en velocidad menos 1. Y lo mismo para la posición Y. Si la posición del enemigo, la Y, es menor que la del jugador, ponerle velocidad Y en 1, de lo contrario menos 1. Esta es la lógica que te cambia la dirección del enemigo. Y después, he aquí el truco, cómo hacer para que se mueva más lento. Entonces, una de las formas que se me ocurrió es que el elemento, en vez de que la posición sea una posición entera, que sea una posición double, o sea que tenga decimales. O sea, yo pueda moverme decimales. Y lo mismo la velocidad. O sea que yo pueda ponerle velocidades menores que 1, como para que avance más lento. Entonces, lo que hice, que obviamente les dijo, hay millones de otras formas de hacerlo. Esta es una forma que más o menos me resultó potable. Y después, en enemigo, que es la clase que
contiene el enemigo, le sobreescribí el método moverse. Y en el método moverse, acuérdense que el método moverse estaba acá arriba. Moverse era, lo único que hacía es setear la posición X a la posición X más la velocidad, y lo mismo con la Y. Entonces lo que hice es hacer no. En el enemigo voy a hacer algo distinto. En vez de hacer esto, voy a setear la posición X para que sea la velocidad por 0,5. O sea, que se mueva a la mitad de la velocidad. Entonces, como no tengo valores enteros, tengo valores decimales, esto me va a terminar poniendo una posición X decimal. Pero después, como yo necesito dibujarlo en cierta posición, lo que hago es pasarlo a entero en este momento, ¿no? Cuando yo lo dibujo, ahí lo paso a entero. Entonces esto me permite que ir avanzando, tener guardado posiciones decimales, pero en el momento que lo dibujo le saco los decimales. Entonces fíjense que si yo le pongo en vez de 0,5, 0,1, 0,2, 0,25, va a ir más lento. O sea, esto cada vez que yo le llame al método moverse, va a usar la velocidad, pero la va a multiplicar por 0,25. O sea, esto va a hacer que vaya sumándole mucho menos de una unidad por cada tic. Entonces ahí, fíjense, teóricamente ahí va mucho más lento, ¿eh? Entonces ustedes podrían tener en el juego del Pac-Man, por ejemplo, enemigos que vayan más rápido y otro más lento, por decir algo así. Incluso, otra cosa que podían hacer es que no todo el tiempo te persiga. O sea, que entre en un estado en que en vez de perseguirte se queda quieto. O en vez de perseguirte va a una posición aleatoria. Por decir, se queda paveando así. Entonces, eso le daría como una vuelta de rosca interesante al juego ese. O sea, que está dando vueltas, sí. ¿Y cuál es la forma de que se quede tipo en Y la reposo? forma que se quede en reposo, por ejemplo, sería, Ponerle velocidad cero. claro, sería como que, por decir algo, ustedes podrían ponerle un random por acá, ¿no? O sea, podrían ponerle un random. Y si el random le da mayor, por decir algo, a 0, el random va de 0 a 1, ¿no? Creo que lo vimos, ¿no? El mat random. Hay que multiplicarlo por 100, Claro, ¿no? el random te da de 0 a 1. Entonces podrían multiplicar eh, la velocidad, ¿no? Por ese random. Entonces no todo el tiempo te va a perseguir. O sea, cuando el random le dé que sí, te va a perseguir. O sea, va a variar la velocidad dependiendo de ese random. Esa podría ser otra. O sea, que varía la velocidad respecto al random. Y después otra que pueden hacer es el random aplicarlo o sea, a la velocidad. O sea, si esto es 1, supóngase ustedes le aplican un random y el random, o sea, las veces que ese random le dé pasado cierto valor, lo cambian al valor inverso. En vez de que sea 1 o menos 1. Eso que va a hacer que vaya para el otro lado. A ver, si quieren podemos hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Me estás spoileando un poco. Ah, ¿ustedes hicieron algo así? ¿Sí? Sí, hicimos que. Bueno, el juego se trata de que vos sos un mate que tenés que ir esquivando azúcar y edulcorante, ¿no? Y tenés que ir agarrando Ajá. yerrita. Entonces, que el azúcar y que el edulcorante se muevan de manera random, con velocidad random. Entonces, vos no sabés cómo te va a venir, ni en qué tamaño te va a venir el Ah, azúcar, ni a qué velocidad va a venir. Lo que queríamos hacerle era, porque ¿qué pasa? Nosotros hicimos que, que tanto el azúcar como los edulcorantes aparezcan fuera de la pantalla, digamos, y vayan apareciendo a su ritmo, digamos, a su velocidad y a su dirección, claro. ¿no? Eh, Todos aparecen de arriba a la izquierda, entonces nosotros, o por lo menos yo, quería saber cómo podría ser que aparezca alguno de abajo a la derecha y se vaya Sí. para arriba, por ejemplo, que vaya cruzado. Ah, esa es la pregunta. Sí, Claro. y ahí lo que podés hacer es,
O sea, ahí lo que tenés que hacer, claro, vos tenés la posición de inicio, que es en realidad es la que vos querés definir, ¿no? O sea, vos tenés dos tipos, uno que va de abajo hacia arriba y otro de arriba hacia abajo. Claro, Vi- quiero tener esos Claro. dos tipos, claro. Por ahora tengo uno solo que van como medio en diagonal, pero en realidad después se mueven para Ah, donde está bien. quieren. No, lo que ahí no sé si sería un random, ahí sería como otro tipo de enemigo, o sea, tendrías el enemigo que, no sé, yo lo haría así, ¿no? El enemigo que va de arriba hacia abajo, la mayoría parte de las veces, y el enemigo que va de abajo hacia arriba. Sería como otro tipo, para mí sería como otro tipo de enemigo. Quizás podría ser una subclase de la otra. Porque es como que cambian la posición de inicio. La otra es que sí. Claro, pero por ejemplo, cambia la posición de inicio, pero ¿cómo hago para que vaya para el lado contrario, digamos? Y para que vaya para el lado No sé si me contrario, le explico. cambias la velocidad. En vez de ponerle, no sé, uno le pones -1 a la X y a la Y. Ok. Entonces, esa es como la if, sí. Pero la cosa es que no tenemos random nosotros. Que no. O sea, ¿cómo que me tire un random negativo? Ah, lo multiplicás por -1. -100. Porque vos tenés un random, ¿no? Suponete, tenés un random, el valor random te da entre 0 y 1. Pero después, según por lo que vos lo podrías restar, por ejemplo, por cierto valor, entonces te podría dar un valor, por decir algo, entre -1 y 0. O si le sumás y lo multiplicás, te podría dar un valor entre -1 y 1. Eso lo hacerías con una fórmula matemática. O sea, podrías hacer que el random te dé un valor entre -1 y 1, creo que es, a ver, restándole 1, o sea, si al random le restás 1 ya arranca en -1 y para que te llegue hasta 1, sería como, sí, hay una formulita ahí para hacer eso, o sea, para que cierto random que es Ok, entre 0 y 1 te dé en el valor, el rango que vos quieras. Sí, sí. ok. Y después otra cosa, nosotros hicimos que cuando el mate, el jugador, eh, llegue al borde de la pantalla, aparezca por el otro lado. O sea, si vos vas todo por la derecha, en un momento, cuando salís de la pantalla, salís por Ah, la izquierda. perfecto, tipo el Pac-Man. Sí. El tema es que cuando vos vas medio en diagonal, ya sea en diagonal para abajo o en diagonal para arriba, es como que se buguea un poco. O sea, como que tarda más en salir. O porque sale en otro lado, o no sabemos bien cómo fixear eso. Ah, sí, habría que ver cómo lo tienen. O sea, en realidad tendrías que guardar, o sea, vos como que el píxel, o sea, es como que vos tenés un cuadrado, ¿no? Entonces, el que Sí, tenés que tener en cuenta cuando salís en diagonal, calculo que es el píxel de arriba a la derecha. Y después, claro, pero depende para claro, dónde después cuando salgas, ¿no? termina de salir, en realidad cuando termina de salir sería el que importa es el de abajo a la izquierda. Ese último píxel después para que aparezca, tipo, para que sea un efecto, por decir algo, smooth, ¿no? Tendrías que ubicarlo de acuerdo a eso, a ese píxel, me parece. O sea, ahí me parece que ahí tenés el problema. O sea, vos calculo que te vas en diagonal y te aparece como en otro lado, que es medio, no tiene nada que ver. O sea, vos vas en diagonal y después aparece arriba. Si vos vas en diagonal para abajo, a la derecha, Sí, por ejemplo, aparece, sale claro, de arriba, después en diagonal, pero aparece, por ejemplo, en el medio de la claro, sí. pantalla. Ahí debes tener un tema ¿Entendés? de cálculo de dónde tiene Y y tarda tarda más en más, salir. sí. O sea, Debes tener ese claro. tema y quizás como que la parte visual no coincide bien con o sea, la parte del juego. Debe haber algún tema ahí, un mismatch entre lo que vos ves versus el tamaño de la otra. Quizás hay un tema hay alguna diferencia ahí. Eso tendría que ver el código, a ver cómo probarlo, ¿no? Sí, puede ser que haya algo ahí, Claro. algo así. Sí. Bueno, pero, por ejemplo, ¿cómo sabe? O sea, a ver, ¿cuánto puedo decir? ¿Cómo sabe el programa que yo me estoy yendo por abajo o me estoy yendo por arriba? Y vos sí, Cuando, la duda que me da cuando él lo dice, ¿no tenés que fijar un perímetro o un vector?
O sea, voy a hacer una tabla de 4x4, por ejemplo. Por ende, los ejes van a ir del 1 al 4 y del -1 al -4. Claro, para mí lo que está pasando es, o sea, vos tenés que tener en cuenta dos cosas, ¿no? La dirección a la que va y la Claro. posición, como que en qué momento va a desaparecer de un lado y va a aparecer en el otro. Entonces tenés que tener en cuenta, o sea, el ancho, primero el ancho, sí, O sea, tendría que detectar los dos keypress, por ejemplo, el keypress que es de la flechita para abajo y de la flechita para el costado de la derecha, ponele. Igual, por lo que veo, te lo estás planteando mal, porque vos estás hablando de diagonales en un mundo donde básicamente las diagonales no existen. Vos cuando vos haces un cuadrado, un rectángulo o mismo un círculo, la computadora lo mide en líneas, no lo mide en lo que sería un radio, por así decirlo, que tenés diagonales. Vos, la computadora lo ejecuta como si fueran todas líneas rectas verticales y todas líneas rectas horizontales. Y eso diagrama lo que vas a usar. Por ende, cuando vos en cualquier dirección en diagonal, ya sea en la esquina más ínfima, como en el choque del eje X e Y, ahí mismo, cuando va a tomar o que te fuiste o para abajo y va a salir en la otra punta, ya sea para abajo o para arriba, no va a salir justo en una de las esquinas. Por ende, las esquinas por lo general se pone, si vos querés que haga ese efecto de diagonal, tengo entendido que lo que se hace es poner o sea, vos mismo estableces que cuando, por ejemplo, de la esquina inferior izquierda salga en la esquina superior derecha. Eso lo estableces vos poniéndolo, no lo hace la máquina porque es inteligente, sino porque lo hacemos nosotros. No, claro, es que así fue como lo hicimos nosotros para que salga de los costados, digamos. claro, Cuando detecta que el píxel se va de la derecha, le seteo la posición a la izquierda de todo. sí, O Es sea, un que es píxel que eso, salga de la pantalla, claro. claro, vos tendrías algo así, es eso. imagino, ¿no? Tenés acá el coso del cuadrado, por ejemplo, por decir algo, y en un punto lo tenés, o sea, si estás yendo para allá, vas a tener, a ver, en el último momento en que lo ves, supóngase que sería Sería ahí. este, ¿no? Entonces lo que, teóricamente, la posición para que quede en la misma, o sea, cuando vos teóricamente te vas acá, debería aparecer por acá, ¿no? En esta misma, a ver, un poquito No, es más. que en realidad eso es lo No, que no, hace. no, tendría que salir exactamente atrás de donde lo estás metiendo. Exacto. Tendría que salir arriba de donde Eso, está, arriba en diagonal. claro, eso es diagonales. Claro, o sea, saldría, a Eh, ver, por ejemplo, en este Ya sale de la saldría por acá, izquierda. ¿no? A ver, un poquito más abajo. no, 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 no. No, no, Donde se quiere, donde usted puso el cuadrado con la flecha, exactamente atrás del atrás de diagonal. vértice de la izquierda superior, Ah, ya te entendí. del cuadrado que hizo usted. Claro, o sea, si vos, vamos a hacer una cosa. Si se va, Si se va por acá, saldría por acá. claro, Claro. siempre y cuando vaya en diagonal. Si se va en línea recta, sale de la otra punta. Claro, sí. Sí, ahí tendrías que tener claro en cuenta estos, o sea, los laterales, estos cuatro laterales, ¿no? Para ver en qué posición lo dibujás, como te dijo ahí Facundo, en qué posición, o sea, donde vos lo dibujás lo decidís vos y calculo que vas a tener que hacer un cálculo en base al último punto donde se fue. Y por ejemplo, Sí, claro, por ejemplo, en ese caso sería abajo te hablo del cuadrado que está ahí a la derecha. Sería abajo a la izquierda y en forma de L, sí, tipo. Claro. Mira, imagínate lo que lo hiciste de 4x4. Entonces, cuando está en el punto 4,4, vos tendrías que setearlo que vaya al punto 0,0. ¿Entendés? O 4 menos 4, que vaya al punto 0 y que de ahí salga para que vaya en diagonal. Pero eso tengo entendido que lo tenés que setear. No podés establecerlo como una medida automática que cada vez que No, no, vaya no, a tal lado se calcule. sí. Sería como una especie de colisión, por decir algo, pero desde la última, una detección de desde la última colisión punta. con la último puntito. Claro, claro, Claro. el tema es que es cuadrado, a menos que Claro, detecte los dos laterales. O y si sea, lo pones, tendría claro, que pero por juntar. eso establece puntos.
vos lo haces en un cuadrado de X cantidad de píxeles y cada píxel es un cuadrado. Por ende, en verdad estás jugando una batalla naval gigante, ¿entendés? O sea, tenés un 340 verticales contra 640 horizontales. Tendrías que detectar el punto y volverlo al punto anterior, o sea, al opuesto total. Tal vez existe alguna fórmula, no creo, pero tendría que, porque ahora que lo estoy pensando, si no tendrás que poner P o igual y tendrías que ir seteando Es que lado en realidad, por su contrapuesto y sería un laburo de chino. es que en realidad deberías, por ejemplo, en el cuadrado que está ahí dibujado, deberías detectar el, el lateral izquierdo, las dos puntas, porque es un cuadrado, o sea, se van a Claro. meter las dos puntas, y hacer que aparezca, en ese caso, si iba en esa dirección que estaba dibujada, que aparezcan desde las dos puntas de abajo, digamos. Claro, sería como así, me parece, ¿no? Ahí es cuando es justo donde Claro, se va y vos lo tendrías es que cuando se va dibujar apareciendo acá, ¿no? de abajo. Me parece que ahí, Claro, un poquitito más arriba, o bueno, sí. Me parece que tenés que jugar con estas dos líneas y hacer el cálculo de en qué posición esta tendría que aparecer. O sea, tendrías que tener esto que es A, por decir algo, y este A tendrías, en base, ojo que acá tenés 800 por 600, ¿no? Me parece, o no. Depende de no es un también cuadrado. a propósito. Entonces vas a tener que hacer el cálculo, la conversión, che, se fue por acá, entonces teóricamente, si quiero que aparezca allá arriba, tenés que hacer una conversión de escala, ¿no? O sea, en qué momentos, de perspectiva, imagino. Pero sí, Claro, vas a tener que hacer esto, comparar esto es lo que la clave me parece, este punto, en qué punto aparece acá. Y para hacer eso vas a tener que multiplicar, calculo, esta longitud, hacer la conversión a esta. Y ahí te va a quedar bien visualmente. claro, Parece que sí, por ya ahí entendí. va, ¿no? Es calcular el largo ese, Sí, digamos. es una clase de óptica también esta. Perspectiva y óptica. Acá Acá tenemos todo. tenemos todo, acá se Date, cubre todo. Federico. Metiste HTML con el JSON, todo. Tenemos todo acá. Todo no hace falta otra materia. Acá tenemos todas las materias se dan. Claro. La clase de Habría Converge son 6 horas de puro Converge. Así que bueno, fíjate si, o sea, este problema debe estar reestudiado, pero googleate un poco el tema de la diagonal, pero para mí hay una forma, o sea, para mí la fórmula es esa, multiplicar esto por cuántos píxeles tenés acá, o sea, cuánto es el ancho. Entonces, en base a este punto, tenés que saber este punto, de dónde aparece. Y después tratar de hacerlo genérico porque tiene que funcionar tanto para diagonales como para cuando te vas para allá. O sea, para cuando te vas para allá es sencillo, para el ¿no? Porque esto va a ser igual. ya, o sea, Va a ser igual. Esto va a ser igual a esto. Ahora, cuando te vas en diagonal, me parece que ahí cambia. Esto claro. cambia con respecto a ese. Sí. Sí. Bueno, Es que en realidad siempre debería detectar las dos puntas de arriba, porque... No, dije cualquiera, ¿no? Porque si te vas para arriba también deberías aparecer por abajo. claro, tenés el caso ese, cuando te vas para arriba, ya quedó un quilombo esto, pero cuando te vas para arriba es muy parecido, ¿no? Tenés que aparecer por abajo. Me parece que es el mismo cálculo, es la misma proporción. Cuando te vas para arriba, Sí, sí, debería ser lo debería mismo. ser lo mismo para hacer a ver si hay otro caso. Sí, debería ser la misma conversión esta. O sea, acá te fuiste para acá. Entonces acá tenés que aparecer por acá, ¿no? Bueno, no sé. Claro, una cosa así. Sí, y ahí quedaría bien. Mirá, para que te sea un toque más fácil tal vez el cálculo, estaba pensado, podés hacer el puntero que usás que sea de 3x3, y el cuadradito que te queda en el medio, usarlo de referencia, o sea, de ese cuadradito de 3x3, justo el que te queda en el medio, lo podría como en el cubo Rubik, ¿viste? Y Claro. justo El ese tema es que punto del medio lo puedes usar de referencia para no estar matándote, haciéndote cuentas gigantes. nosotros usamos Y una imagen. claro, pero Usamos tiene una un... resolución la imagen. Claro.
podrías También hay que usar dividir. el punto medio de la imagen para que cuando choque con el margen desaparezca y aparezca en donde querés que aparezca. Claro. Debería dividir la resolución por 2 para sacar el punto medio. Sí. La otra que Y te puede simplificar es que en vez de ser el juego que sea así, un rectángulo, sea un cuadrado. Entonces ahí me parece que va a ser más fácil si es un cuadrado el juego. Me parece que ahí no hay conversión a hacer porque es la misma esta distancia, va a ser esta de acá. Lo podés probar para ver si eso funciona. Y si funciona, ya sabes que con la conversión lo solucionás. O sea, podés probar que el juego sea un cuadrado y hacer lo que aparezca a la misma distancia a esta donde te fuiste. Que la podés calcular. Si vos tenés un cuadrado, vos podés calcular cada esquina donde está y el punto medio. Igual creo, cuando vos dibujás una imagen le pasás este punto, ¿no? O le pasás este. No me acuerdo. Nosotros cuando detectamos las colisiones lo hacemos con las puntas. Cuando detectamos las colisiones del azúcar o el edulcorante por la yerba, Claro. tomamos las puntas del mate y las puntas No, pero yo de digo eso. para dibujarlo. Me parece que para dibujarlo, a ver, en el juego de la paleta, el que dibujaba, enemigo imagen, La esquina superior izquierda. esquina superior izquierda, ¿no? A ver, draw image, width Y height. si usa un return con la imagen, cuando golpea con un lado, que retorne a la posición inicial X. Sí. En la esquina superior izquierda, esta es, ¿no, Adrián? Sí. Esta es la que se usa Sí, para... esa es la referencia. Todas las imágenes en Java aparecen ahí, la referencia. Claro. Entonces vos tendrías que, suponete que te vas para acá, vos dibujaste tu última imagen ahí, entonces ahora para dibujarla tenés que, o sea, tenés que calcular este punto. Esa sería o sea, este es tu punto mágico. Claro, el cálculo este sería, sí, sí. Este es tu punto mágico, o sea, vos te fuiste acá, vas a tener la coordenada XY de donde te fuiste y deberías dibujarlo en Y, el Y es fácil porque es el largo de la pantalla, ¿no? Es el 600. Y el X, que sería este, es el que tenés que calcular en base a este que te fuiste acá. Eso sería. Que sería la proporción de esto en esto. Yo creo que lo vas a sacar solo. O sea, probá esto que dijimos, vas a ver que vas a encontrar solo la relación. Esta. Siempre calculando Desde este puntito, claro. desde arriba a la izquierda, digamos. Sí. Y va a ser la relación entre... O sea, sería esta Ahí está, la distancia. hipotenusa. Sí, sería... ¿qué creo es una relación? Hay que sacar la hipotenusa, ¿eh? Es una relación de 3 simple, me parece. O sea, es multiplicarle a este punto, a este A, el llevarlo a esta... O sea, acá tenés 600 puntos y acá tenés 800. 800 de ancho y acá tenés 600. Entonces es llevar esto que son 600 puntos a la relación de 800 puntos. Creo que es el A este... creo que por 600 y A sobre 800. 600, A sobre 600 tiene que ser igual a B sobre 800. Ahí está. Si B fuera la distancia horizontal. Claro, exacto. Esa es la relación. Y la relación es justamente ahí la que dijeron, 3 cuartos, ¿no? O sea, porque es la relación esta de los monitores, ¿no? Que tenés 1024 por 768. Vieron que la relación es bastante parecida en todos, ¿no? Tenés después 1980, ¿cómo es? 1980 por, a ver, monitor. 1020 me pareció. Sí, creo que hay una escala. 640 por 480, 800 por 600, creo que es la misma relación en todos los casos, a ver. Que es
¿Dónde está? 4.3, 16.9, 21.9, sí. Pero sí, es la que te dijo, lo podés hacer como te dijo Adrián. O sea, A sobre 600 tiene que ser igual a B sobre 800. Y ahí podés pasar una o sea, dividiendo, multiplicando, y ahí te va a dar la fórmula que tenés que aplicar. Esto es B, ¿no? Bueno, voy a intentar a ver qué sale. Porque... Acá se usa también álgebra. ¿Está viendo álgebra? Ponele. Ajá, bueno, excelente. Bueno, bien, Esa era mi duda, perdón. buenísimo, perfecto. Em, entonces, ¿quieren hacer un recreo de 15? Y volvemos y después hacemos hasta las... No nos vamos a extender mucho hoy, pero hacemos un recreo chiquito y después venimos con más dudas y Dale. hacemos hasta 21:45, una cosa así. Hacemos hasta 21:15, ¿les parece? Ok. Buenísimo. Ok. Junten dudas, ¿eh? Apliquen Ruffini. Ahí está. Bueno, acá estamos de vuelta. No sé si había dicho hasta I20 o era hasta I15, no me acuerdo. Hasta el 15, Ah, profe. listo, me pasé un Hasta el poco. cuarto. Pasó Buenísimo. de hora, estamos acá esperando. Bueno, entonces... Yo ya estoy preguntando en Stack Overflow, profe. muy bien, a full. Estás haciendo trabajar ahí a la gente. Muy bien, eso. Sí, claro, Está bueno eso. Stack Overflow está bueno porque haces que trabaje otro. claro. Bueno, buenísimo. Em, Bueno, a ver, ¿alguna duda más? ¿Alguno que me quiera contar un poco el juego que está haciendo o alguna cosa? Ah, les quiero mostrar esto, a ver, la otra vez, antes de ver, me bajé, ¿se acuerdan que me había bajado la otra vez el Minecraft de la clase pasada? A ver, bueno, a ver, lo que faltaba para que funcione era una pavada, era poner, eso por las dudas si les pasa, cuando yo me bajé el juego, tenía como, ahí ven la pantalla, ¿sí? Sí, Sí. Ah, se ve. bien. Entonces, cuando yo me bajé el juego, teníamos esto. Entonces, lo que falta hacer, como esto tiene los recursos acá en res tiene los recursos, lo que había que hacer era en properties, en el build path, agregarle justamente la carpeta esta de recursos para que la tenga al momento de obtener los sonidos, las imágenes, etcétera. Entonces, agregando eso, el res este, ya ahí funcionaba. Y para arrancarlo, por si lo quieren chusmear, ¿no? Creo que era este. A ver, ahí está. Ahí se ve. Minecraft. Fíjese que acá este juego tiene el concepto de cantidad de ticks y cantidad de frames por segundo. Se lo tiene separado. Esto es para que ustedes puedan dividir, ¿no? O sea, mostrar siempre 60 frames, ¿no? Que es la cantidad de imágenes que se muestran por segundo, de la cantidad de ticks. Ticks es la cantidad de veces que se actualiza el ambiente por segundo. O sea, se está haciendo 60 ticks por segundo
y mostrando 300. O sea, esto depende de la velocidad de la computadora. O sea, quizás en su computadora les muestre menos frames por segundo. Entonces esto hace que la velocidad del juego no dependa del hardware. Está bueno esto. Y esto lo logra de la forma esta, o sea, después fíjense el código, pero lo logra con una técnica que se llama interpolation. Así que bueno, yo tengo que igual investigar un poco más cómo funciona. Pero ¿cómo se llama? Conceptualmente es eso, o sea, tener una cosa que se encargue del refresco de lo que me muestra y otra cosa que se encargue de actualizar el juego por separado. Bueno, entonces el juego fíjense, está bueno el juego, ¿eh? How to play, ¿no? Todo esto está hecho con... Lo que tiene este Mohan es que no usa botones y cosas de Java, usa todo gráficos pelados. O sea, fíjense que este Stargame, How to Play About, él lo escribe él mismo, o sea, hace las letras él mismo. O sea, estos son, cuando dibuja los sprites, tiene los sprites hasta para las letras. Y fíjense, está bastante bueno el juego, ¿no? Miren que, o sea, es bastante interesante. Y ahí tienen el enemigo, lo voy a romper. Está, y agarro cosas. Y después creo que con el Enter me fijo el inventario, ¿no? Ahora tengo un, no sé, slime, que es con lo que agarré recién. Después si rompo uno de estos, creo que me da madera, a ver, ahí está, ahí tengo madera. Entonces ahora tengo madera. No sé, si hay alguien que jugó al Minecraft, calculo que sabe mejor lo que hay que hacer, pero está bastante bueno. Incluso tiene el escenario, se autogenera, o sea, esto eh, no es que él agarra y dijo dónde va a estar este árbol, sino que tiene una función random, ¿no? Para generar todo el escenario. Entonces cada vez que juegan al juego va a ser distinto. Viene ahí que van por el agua, así que está bastante copado el juego. Eh, ahí se está ahogando, pobre. Muere, profe. ¿Cómo? Que se muere, se Sí, ahogó. sí, tal cual. Me morí, yo died. Duré 1 minuto 9 segundos. Eh, y bueno, después está todo el juego. Lo que tienen de bueno es que tienen todo el juego acá. Así que es cuestión de, si a alguno le interesa, empezar a ver qué hace cada clase, que lo van a poder entender ahora con lo que vimos. Por ejemplo, no sé, Entity, por decir algo. Fíjense que es muy parecida a nuestra Entity. Tienen la X y la Y. Tienen un booleano para ver si se removió. Tienen el famoso tick, que es cuando el famoso moverse nuestro. Y bueno, acá tienen algunas cosas. Esto es más complicado, ¿no? O sea, estas cosas raras para moverse. Porque bueno, es más matemático la forma de pensar. Em, pero bueno, es todo bastante álgebra, bastante sencilla, por decir algo. Y es cuestión de ver cada clase que hace. Así que bueno, les dejo ahí zombie. Acá tienen el zombie, por ejemplo. A ver. ¿Vas a subir estos códigos, Sí, profe? este lo tiene. Lo voy a poner en el foro, Pero cómo bajárselo. Sí, lo voy a subir. Este se lo subí, el perseguidor ya lo tienen. Le voy a poner una entrada en el foro con el Minecraft y el perseguidor. bueno, hay una pregunta en el chat A de ver, Gisela. estuve viendo las librerías y la documentación de Oracle sobre AWT, especialmente Buffer Strategy. Entiendo que se usa para cuando se va dibujando, lo va a ir almacenando en los buffers así. Y cuando se crea, veo que tiene un parámetro, un 2. ¿Para qué se le pasa este número? Dice doble buffering, es para que se almacene 2 veces en el buffer. Estoy un poco confundido con el sistema de muestra. Sí, lo de doble buffering, creo que lo usa este Converse World. O sea, cuando hay juegos que requieren mostrar. O sea, para el juego que estamos haciendo nosotros, que es mostrar una pelotita que se mueve y la pelotita la genera Java, la generan con el comandos esos del display, no hay mucha historia. Pero cuando tienen que armar toda la pantalla ustedes, o sea, con los tiles y dibujar cada cosita, va a ser medio lento que dibujen em,
O sea que por cada frame dibuje en toda la pantalla. Entonces hay algo que se llama doble buffering. O sea, doble buffering es como ustedes muestran una pantalla y a su vez preparan otra. O sea, preparan la pantalla que van a mostrar. Y después lo que hacen es mostrar la pantalla que prepararon y preparar la siguiente. Entonces se llama buffering, o sea, tener preparado de antemano la pantalla que van a mostrar. Y esto lo hace este juego Converse World, me parece que, a ver, la parte donde es de display, me parece. A ver, ¿dónde estaba lo de spreadsheet? Hay una parte donde había el habré buscar buffering. Porque estaba como implementado de esa forma acá. O buffer, a ver. Ahí está. Acá en Animation, Assets, Game. Acá está, Buffer Strategy. Acá está en Game. Tienen una cosa que es... claro, acá... a ver, Create Buffer Strategy. Acá está. Acá está más o menos explicado, ¿no? Lo que hace este Create Buffer Strategy. O sea, este Create Buffer Strategy lo que hace es crear una estrategia para hacer multibuffering de este componente. Y acá explica que multibuffering es útil para mejorar la performance de mostrado, ¿no? O sea, la performance con la que muestran las cosas. Y este método lo que hace es tratar de crear eh, la mejor estrategia disponible. A ver, Create Strategy. Component. Este ya es de... Pero sí, es algo ya, lo tienen resuelto ya en Java, ¿no? O sea, fíjense que acá llama a Create Buffer Strategy. Y esto ya es de Java, esta clase componente, que les crea un Buffer Strategy. O sea, ya se encarga Java de hacer todo esto. O sea, no es que lo tienen que hacer ustedes. Y en este caso creo que se crean con tres. Un Buffer Strategy con tres buffers. O sea, se crea la principal y dos más. O sea, se preparan dos a mostrar antes de... O sea, se muestra una y se preparan dos. Y así sucesivamente. Acá si le pongo 2, calculo que va a ir más lento. Si le pongo 1, a ver qué pasa. Voy a ponerle 1. Este es el juego este de Converse World. Eh, Vamos a ver con 1 qué hace. 1 es teóricamente con un solo buffer o sin buffer. A ver. Launcher. Ven, fíjense que ahí es como que fliquea, ¿no? O sea, como que al no llegar a tiempo a dibujar, la pantalla se ve cuando la dibuja, lo cual es horrible, ¿no? Entonces ahora, al ponerle un buffer más en juego, o ponerle, en vez de 1 acá, ¿dónde está? Era en... ¿Dónde lo cambié? Me olvidé, lo tengo por acá. Acá. Lo cambié ahí en Application, ahí está. En Application, en el game, Application Game, en la línea Create Buffer Strategy, ahí está, ahora sí. Ahí lo tengo. Entonces en vez de ponerle 1 le voy a poner 2 ahora. 2 va a querer decir que va a estar lo que muestro y un buffer. A ver, ahí teóricamente debería ir más rápido. Bueno, con 2 ya anda bastante bien. ¿No? Tengo el que muestro. Y acá podría ponerle más, pero no tiene sentido porque no va a aumentar la percepción. Podría ponerle 5. Fíjense que no hay diferencia, ¿no? O sea, visualmente no hay diferencia. Entonces, para redondear, lo del Buffer Strategy ya lo tienen solucionado en Java. Tenía 3. Es cuestión de llamarlo para que lo use. Así que bueno, fíjense si quieren usar eso, ¿no?
hacer renderizado de los píxeles, o sea, de tiles que tengan ustedes, y no van a usar las pelotitas o sea, el óvalo y todo eso, pueden hacer esto. Pueden generar un buffer strategy y ahí dibujar. Es como que tienen que setear algo. Una vez que setean cómo lo van a usar, ya está. No se olvidan. Pero bueno, tienen que saber cómo setearlo, ¿no? Cómo decirle, che, usa dos buffer strategy con dos buffers y una vez que lo hacen ya está. Es como cuando arrancan el juego. Sí, así que sí, está bueno. Es cuestión de investigar un poco esto, ¿no? O sea, lo de el buffer strategy de la clase, en este caso es la clase Canvas la que tiene este buffer strategy. Y si ustedes buscan ahí en una búsqueda simple, les va a aparecer, o sea, como Understand Buffer Strategy. Acá debe estar tu pregunta. Este también quiere hacer un juego. Y acá les explica cómo funciona. El JFrame construye un buffer strategy. Cuando vos creáis buffer strategy con 2, lo estás guardando y lo estás guardando la palabra BS. Y después cuando usas Graphics 2D y le pasas ese buffer strategy, es como que usa ese buffer strategy. Sí. Así que sí. O sea, una vez que lo tenés seteado, que es de esta forma que calculo que lo explica acá, ya está, te olvidás. Ya decís, ya estoy usando este buffer strategy que va a hacer que use un buffer para preparar la imagen que va a mostrar y otro para la imagen que está mostrando. Así que una vez que ya lo tenés seteado, ya está. Claro, sí, exactamente. Muy bien, eso de buffer strategy está bueno. Porque ahí podés hacer juegos ya directamente de este estilo, ¿no? De juegos ya que tienen, ¿cómo se llama? Que dibujan muchas más cosas que las que nosotros dibujamos, que en este caso. O sea, en este caso, claro, se está dibujando todos estos píxeles por cada 60 veces por segundo, todo esto. Así que bueno, es un gran laburo. Bien, excelente. Bueno, a ver, no de nada, buenísimo. Van a ser expertos en juegos, van a salir acá. Me gustó ese juego, estaba bueno ese, me pareció bastante innovador ese del mate. Y igual, fíjense que em, también podrían hacer un juego, ¿no? Yo les doy una idea, ¿no? Podrían hacer un juego acá en Java y después no es muy difícil, cuando sepan la base, llevarlo a Android. O sea, pues los conceptos son los mismos, o sea, es pasar una cosa a otra. Entonces, si tienen un juego que está copado, lo hacen en Android y después lo suben ahí al store y después le ponen esto de la plataforma de pagos, que ya viene todo incorporado, ¿no? Y cada uno, no sé, tiene la versión normal y la versión con que pagan por decir algo, $1, una cosa así, o 50 centavos de dólar. Entonces, no sé si nosotros, pero mucha gente del mundo no les cuesta nada pagar $1 para un juego. Así que, eh, ojo que podría ser una entrada interesante, ¿no? O sea, es el famoso haz dinero mientras duermes. Sí, entonces mientras está durmiendo están haciendo, o sea, todas las compras que le hagan, o incluso les pueden poner la publicidad esta de Google AdSense. Y nada, van generando una entrada en paralelo que va sumando, ¿no? Así que no está muy lejos de eso, o sea, de hacer cosas en Android. Porque en realidad Android está basado en Java. Así que tendrán algunas librerías distintas, ¿no? Pero, o sea, incluso les cuento algo. El autor el ganador del juego este del Super Frogger, que les pasé, me pasó hace poco que había pasado el juego a Android.
Em, y hay una especie de aplicación, ¿no? Para hacer cosas en Android mucho más fáciles y lo había hecho con eso. O sea, una aplicación en línea que hacía como con ciertas cosas podrían hacer juegos. Y me hizo el juego ese en celular. Y lo tengo ahí, la otra vez me lo bajé y anda re bien. Así que a ver si lo encuentro. Era... ¿cómo era? El juego este. A ver si lo encuentro. Porque está bueno esto, como una opción extra que tienen. A ver. A ver si estaba por acá el juego que me... Ah, no sé. Ah, estoy en otro. Ah, estoy en otro email. Esto es para que les interese chusmear. A ver. A ver si lo tengo. Em, ¿Dónde estaba esto? No, me parece que era algo de Meet. Android. Em, el Meet App Inventor. Con este Meet App Inventor lo que pueden hacer es crear un juego, ¿no? Como, con lo que quieran, con esta aplicación, y después lo pasan a Android como automáticamente. Y bueno, pueden programar, etcétera. No sé si han visto estos bloques. Lo pueden armar con bloques o con código. Está bueno, si después quieren chusmear, Meet App Inventor, y generan el archivito para usar en el Android. Bien. Bueno, no sé, me perdí. Me parece que me fue un poco... Claro, como el de Google, sí. Sí, yo el año que viene tengo ganas de ver si hago algo de eso para enseñar la materia del primer cuatrimestre. Ponerle famoso Blocky en el browser a ver si pega. Este Blocky que es como para... Sí, vas programando como un RPC de rompecabezas, ¿no? Exacto. Bueno, ahí tienen repetir mientras la cuenta sea menor a 3 y vos te lo vas a ejecutar. Y esto es el código que genera, ¿no? En JavaScript. Y esto dice Hello World 3 veces. O sea, lo que hace es repetir este while hasta que sea menor que 3 y imprime Hello World y aumenta el contador. Y este es el mismo código que este. Sí, exacto. Bueno, ¿algunas preguntas más? ¿Alguien? Así no hablo tanto. Sí, Profe, yo todavía no llegué a revisar el código de la música y hoy estuve haciendo unas pruebas y no suena. Eh, ¿Lo podemos ver de lo nuevo? de la música, a ver, sí. Por ejemplo, tenía música en el juego de la paleta. Claro. Por ejemplo, este arrancar juego, a ver si... Y vos habías dicho que querías que tenga una pantalla así de cuando empieza y una cuando Sí, pierde. Eso es como un tip para poner, como una, ¿cómo se diría? ¿Es obligatorio ponerle eso? y lo ideal sería que sí, como para que el juego tenga o sea, tengas una forma de que cuando perdés volvés a la pantalla inicial. Eso lo podés Ok, lograr acá en el juego. Yo lo había logrado con esto, o sea, con una especie con estos, como serían como estados, ¿no? O sea, según el estado en que estoy, voy a hacer distintas cosas. Por ejemplo, no sé, y estos son nombres que les pongo a los números como para que sea más fácil para mí
Eh, Ponerlo exacto. Y fíjate que, por ejemplo, no sé, en pantalla de inicio, si lo busco acá, a dónde lo estás claro, yo lo usando. uso cuando toco una tecla, por ejemplo, ¿no? Si estoy en la pantalla inicial, entonces, si toco una tecla cualquiera, lo que quiero es inicializar el juego. Inicializar el juego lo que hacía es justamente borrar los enemigos, borrar la pantalla del perdedor, setear las vidas en cero y los puntajes y agregar. Es como que arranca el juego, por decir de alguna forma. Ahora, por ejemplo, fíjate, si estoy en la pantalla del juego, acá hago todo la lógica del juego. O sea, si aprieto la tecla de la derecha, le seteo velocidad X1 a la paleta. De lo contrario, -1. Es como que tengo ifs, ¿no? Eh, para cada parte que, o sea, las teclas que yo aprieto van a tener distintos significados según la pantalla que estoy. Entonces lo uso para esta parte, para las teclas, y también lo uso para ver qué cosa muestro. Ahora vas a ver, fíjate, en pantalla de inicio lo voy a tener acá también, en el dibujarse. O sea, si la pantalla actual es pantalla de inicio, entonces tengo que dibujar la pantalla de inicio, que es la portada. La portada es un objeto y el dibujarse lo que hace es mostrarme justamente la imagencita esa que tienen ahí, que carga acá, ¿no? O sea, acá estoy cargando el archivo. Entonces no es más que eso, es tener ciertos estados, ¿no? Y después, ¿Y en los archivos dónde está ¿qué cosa? guardada? ¿En los Ah, los archivos archivos dónde los está tengo guardada acá la... en el Resources. Acá tengo imágenes y sonidos. Entonces fíjate que imágenes tengo la portada ahí. ¿Ves? Tengo la portada es esta, que es la pantalla de inicio. Ok. Entonces para cerrar tengo eh, un archivo que es la portada con esta imagen. Después tengo un objeto que es pantalla eh, portada, en realidad, portada, ¿dónde está? Eh, pantalla... Ah, está bien. El tema es lo siguiente, o sea, como yo me di cuenta que tenía varias pantallas, que lo único que hacían era mostrar una imagen toda la pantalla, le puse pantalla imagen. Y este objeto pantalla imagen, lo que hago es pasarle un recurso. O sea, en el constructor le paso el recurso que quiero mostrar. Y esta pantalla imagen la uso tanto para la pantalla del perdedor, me parece, como para la del inicio. Fíjate si me fijo cuando uso esto. References, Workspace. Acá, fíjate que la portada es una nueva pantalla imagen con este recurso. Imágenes barra portada.png. ¿Qué es esto? El recurso este. Imágenes, portada. Y después la pantalla ganador, en vez de pasarle este recurso, le paso este. Imágenes ganaste. Que es este de acá. Y la de pantalla esperar es la misma pantalla imagen y le paso imágenes barra esperar. Esperar ahí. Perdiste una vida, bla, bla, bla. Entonces después, lo único que tengo que hacer es cuando estoy en el estado, por ejemplo en perdedor, lo que tengo que hacer es mostrar esa pantalla. Y para eso, te fijas acá, eso lo hago en el dibujarse, en el Paint Component. Si estoy en la pantalla de inicio, dibujar inicio juego. Que lo que hago es portada.dibujarse. Si estoy en la pantalla del ganador, hago pantalla ganador.dibujarse. Y eso va a hacer que se dibuje la pantalla de ganador. Y si estoy en la del perdedor, bueno, hago esto y las otras lo otro. Pero es como que es como una máquina de estados. Si vos estás en el estado tal, te preguntás, entonces mostrás la pantalla. Ojo que eh,
no es que vos mostrás la pantalla y listo, sino que todo el tiempo se va a estar ejecutando eso. Vos acordás que estás dentro de un while, entonces por cada segundo o milésima de segundo se va a estar mostrando de vuelta la misma pantalla, piqui, 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 hasta que cambie de estado. Porque está todo dentro, este paint component está todo dentro de este while, de este que habíamos visto, que era este run, ¿no? Que va a dibujar el juego y después va a esperar. Dibujar el juego y esperar. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos toda la vuelta? Sí, profe, Excelente. sentencia. Después lo de la música. Lo de la música es bastante sencillo. O sea, como que lo único que tienen que hacer... O sea, ya tienen utilidades acá. No, utilidades no. Era... creo que sonidos. O sea, esto ya lo tienen listo. O sea, es como una clase que se encarga de agregar sonidos y tocarlos. Entonces tienen dos cosas, ¿no? Tienen que agregar los sonidos. Fíjense que si yo me fijo quién usa esta clase, references, no, source, no, references workspace. Me voy a fijar quién usa esta clase. Y fíjense en que en juego yo tengo un método que es cargar sonidos. Este cargar sonidos lo ejecuto en el constructor, me parece. A ver, references. Claro, cuando arranco el juego en el constructor, hago cargar sonidos. Y en este cargar sonidos le digo, bueno, mira, generar una nueva clase sonidos, que es esta que vimos acá. Y ahora agregarle estos sonidos. Agregarle el toc, el tic, el muerte y el background. El sonido de background, esta es la música esta de background. Y después lo único que tengo que hacer, cuando tengo la clase sonidos, con los sonidos cargados adentro, es tocar el sonido. Entonces, me voy a fijar quién llama, por ejemplo, Por ejemplo, hay uno que es repetir sonido, que es para que toque un sonido y después lo vuelva a repetir un montón de veces. Por ejemplo, repetir sonido, lo llamo acá. O sea, cuanto construyo el juego, llamo a repetir sonido background. O sea, llamo al, che, bueno, repetiste este sonido. Lo que va a hacer esto es, todo el tiempo va a repetir el sonido. Vos te olvidás ya. O sea, vos ejecutaste este método y listo. Y si vos te querés hacer un sonidito para cierto evento en particular, tenés el tocar sonido, que es este de acá. Este. References. Que te va a tocar un sonido. Por ejemplo, cuando toca la pelota del piso, hago sonidos, punto, tocar sonido, muerte. Entonces este muerte corresponde al recurso muerte, que es este de acá. A este guau. Ahí se escuchó, no sé si escuchó. Ese es muerte. Después el tic es este. Y después el toc es este. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, puede probarlo. Sí, o sea, fíjate de hacerte un juego vacío y cuando arranca hace esto, agregate el cargar sonidos. O sea, tenés que hacer tres cosas primero. Primero tenés que... Copie la parte de los sonidos como está. claro, te conviene copiarte este, que ya lo tenés todo resuelto. Si no vas a tener mucho lío. Te copias este y después vas a tener dos cosas Sí. primero. O generás este archivo POM XML que lo que hace es mavenizar tu proyecto o decirle que es un proyecto Maven. A ver. Sí, Eso tengo. sí, sí. Sí, Ah, sí, lo lo tengo tenés. así. Entonces, una vez que vos le importás el proyecto, automáticamente te va a hacer esto. Mira, esta estructura de director, vas a tener como esta estructura. Y automáticamente lo que es source main resources lo va a agregar. Lo que tiene de bueno es que lo va a agregar acá. Cuando vos hagas botón derecho, properties, build path, vas a tener esto. Fíjate, esto es lo más importante. Que acaba de decir que todo lo que esté dentro de source main Java, o sea acá, lo vas a tener como en los recursos disponible. Y lo mismo con source main resources. O sea que vos vas a poder obtener los recursos de estos directorios. Si vos no tenés esto acá, cuando trates de obtener el recurso no lo vas a encontrar.
Por eso es importante que esto sea un proyecto de Maven para que esto te lo haga automáticamente. Una vez que esto está automático, lo que vos podés hacer es esto. O sea, fíjate ahora, nos vamos a meter un poco en la clase sonidos. Pero fíjate lo que hace la clase sonidos es esto. O sea, cuando vos agregás el sonido, vos le pasas un nombre y un archivo. El nombre es como un nombre que para vos, para que vos te acuerdes. Por ejemplo, no sé, pum, un nombre cualquiera, ¿no? Y después tenés el nombre del archivo. El nombre del archivo es dónde está el archivo dentro de este resources. Y después lo que hace este método es esta línea lee el recurso, esto es archivo, leer los bytes de el path. Bueno, sonidos get class loader es para que use el class loader de esta, o sea, no se detenga demasiado en eso, o obtener el recurso y acá el nombre del archivo. Y acá tu URIs para que lo convierta a o sea, todo esto te obtiene el path del archivo y esto te transforma el archivo en bytes y lo va a guardar acá. Y después de ese sonidos.put lo que hace es cargar el nombre que vos le pusiste acá en un mapa. O sea, carga este sonido con el nombre y el contenido le va a poner estos bytes que obtuvo acá. O sea, al final de cuentas vas a tener en este mapa un mapa de string, que son el nombre que vos le pusiste, y bytes. O sea, el sonido, como que los bits del sonido. Entonces eso es lo que hace el agregar. O sea, agarra, o le pasas un nombre, un archivo, y los va cargando en este mapa. Y después lo que tenés es el tocar sonido, que tenés todo este código que parece chino, pero lo que hace es agarrar el sonido del mapa, según el nombre que vos le pasaste, y lo toca. O sea, todo esto al final hace un clip start, y este clip start toca el sonido. Y si lo querés repetir, tenés un clip loop que te toca el sonido varias veces. Así que tenés toda como la lógica de los sonidos en esta clase. O sea, lo que te conviene es copiarte esta clase tal cual está y usarla. Así que, sí. ¿Y qué pasa si printeas el file content ese? Y no, vas a tener una chorrera de bytes. En realidad yo no sé si te va a mostrar una dirección de memoria, me parece. Lo podemos probar, a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, ponemos un breakpoint acá. Vamos a poner un breakpoint ahí. Bueno, ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer es... hay una forma de display. Hay una forma de que vos cuando estás ejecutando código, ejecutes un código. O sea, está buena esa, es una feature de Eclipse y algunos otros IDEs. Entonces lo que voy a hacer es imprimir print line. Primero lo voy a obtener, ¿no? Primero lo obtengo. Acá el que hizo es el talk. Agarró y agregó el sonido talk con el nombre del archivo sonidos/talk.wav. Entonces, esta línea te pone en este file content. Fíjense que son todos... estos son bytes, ¿no? Y podemos imprimirlo, pero me parece que al imprimirlo te va a dar no te va a dar los bytes, te va a dar una dirección de memoria. File content. Ahí va. Inspect. ¿Ven? Les da la dirección de memoria. O sea, lo que tendrían que hacer para imprimirlo, si lo quieren ver, es hacer un for. Un for de todos estos bytes. Podemos hacerlo, a ver. For int i igual 0, punto y coma i menor que file content.length, punto y coma i más. Y acá system.out.println file content, y esto es un array, ¿no? Entonces file content subí. Ahí va. Y le voy a poner que me ponga un espacio entre uno, así por lo menos lo entiendo. A ver qué hace esto. Bueno, fíjense, todos esos
son los bytes del sonido en el formato WAV. El formato WAV es un formato donde, bueno, no sé cuál es la especificación del formato, pero fíjese que es re largo. Ah, ¿Cómo? eso te quería preguntar también. Solo toma sonidos .wav, ¿no? Puede ser. En principio, sí, esta parte de, o sea, lo que es Java básico, sí. Hay forma de tomar MP3, pero me parece que hay que usar una librería o alguna clase custom. Y yo no les quise hacer eso para no complicarlos, porque, Ah, sí. listo. No, porque en algún momento me trabé porque no me reproducía el sonido, me tiraba error y era Ah, claro, por tienen eso, que ser porque WAVs. no era WAV tiene que ser. claro. Sí, puede tener algún problema con eso. O sea, hay forma que ande con MP3, pero tenía miedo de que me funcione a mí, no le funcione a ustedes. Entonces dije, bueno, por las dudas. Fíjense que todavía sigue, sigue mostrando los bytes de este archivo. Eh, bien. Bueno, voy a para frenar eso porque si no, ahí está. Así que bueno, para redondear te conviene eso, agarrar este sonidos, te lo copias a tu proyecto y ves que puedas tocar algún sonidito de esta forma. ¿Sí? Bueno, sí. Perfecto. Bueno, estamos bastante... Mirá, se pasó la hora. 21:58. ¿Alguna duda más antes de... o, igual si van teniendo dudas en la semana, vayan escribiendo en el chat, así contestamos todos o bueno, van diciendo. Y después, Fede, ¿no? Subite el código. Hagan una cosa. Yo creo que vi traté de bajarme un proyecto que estaba en el acá, pero estaba como protegido. Así que fíjense de desprotegerlo, así los puedo ver, me los puedo bajar. Sí, me traté de bajar Ah, sí, decía, a ver. No, pero, a ver, el grupo Pacman. Traté de hacer un git clone y me daba como que, a ver, voy a probar de vuelta, por ejemplo, git clone y me daba esto. Me pide usuario password, se ve que es como privado o algo así. Em, a ver, entonces yo no lo puedo clonar, no. Así que eso, traten de como desprotegerlo para que yo los pueda ver y pónganlos todos acá. Así los voy viendo de a poco. Y Fede, sí, ponete el link acá. El del mate lo tenés ya, ¿no? Bueno, me lo voy a... Lo voy a... ¿Está para verlo ahora o no? ¿O lo preferís que lo vea yo y después les digo? jugate A uno. ver. Bueno, vamos a... Lo voy a clonar. Todavía no tiene definido qué pasa si ganás, pero, o sea, cuándo ganás, pero si es que ganás, la parte de la lógica Ah, está joya. dentro de todo. Este no sé qué pasó que me copia todo. A ver. No sé qué me hace macana esto. A ver. Ahí va. Ahora sí. Git clone. Juego del mate. Ah, es pesado, ¿eh? Tiene sus archivos. Sí, igual hay un par que hay que borrar porque Ah, estábamos está bien. jugando por... Encima yo tengo una conexión medio lenta, entonces... Ahí va. Bueno, mientras este baja, ¿alguna duda más que tengan para hacerme? ¿Algo más? ¿Sonidos? ¿Colisiones? mm, ¿Preguntas administrativas? No, yo tengo que seguir probando para generarme Ah, más dale. dudas. Vos estás entonces... Dale. ustedes son el grupo de... Nora, Ah, Verónica y yo. perfecto. Origin Master. Ahí. Ah, bien de Git el nombre, ¿no? Perfecto. A ver si...
Va a tardar la vida, me parece, che. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama este juego que es súper, tiene un montón de gráficos? Eh, Lo peor es que no, sí, menos mal que lo pusiste a sí, descargar puede hoy ser, va a porque tardar una bocha, me si no, parece. Si no lo veo, mira, lo veo no llegamos. tranquilo y les digo. Sí, si no va a tardar, Bueno, pobres, dale, dale. están todos ahí, tienen todos con hambre, me parece. Así que bueno, dale, los voy a dejar bajando y les digo. Pasame por mail después las cosas en limpio, las cosas que no te andaban o que tenías dudas. No, en principio era eso de que vaya en Ah, diagonal, perfecto. ¿viste? Lo subí a Stack Overflow, pero nadie se hizo cargo Claro. todavía. Bueno, perfecto. Bueno, los dejo, no sé si no tienen más dudas, los libero, así pueden arrancar el finde. Y nos vemos el otro viernes, ya es casi el último, ¿no? El otro viernes, bueno, tenemos una presentación, la de Adrián y Yamila. Así que ahí van a poder ver, por ejemplo, un TP. Y después vemos dudas. ¿No sube esta clase, Sí, profe? ahí la estoy grabando. Sí, 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 sí. Dale, bárbaro. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos, buen finde y nos vemos el otro viernes. Bueno, hasta Dale. luego. Buen finde. Chao. Chao. Listo. Chao. Luego. Entiende.